Queridos amigos, bienvenidos a este capítulo 15 de la serie El legado de Jesucristo. Estamos entrando al capítulo 17. Capítulo 17 y vamos a ver en esta ocasión del versículo 1 al versículo 5. El capítulo 17 de Juan, considerado como la oración sacerdotal en la mayoría de las Biblias al principio viene un párrafo de estos capítulos, o bien Jesús ora por sus discípulos, y en general es lo que se entiende como la oración sacerdotal. Sin embargo, el día de hoy vamos a darle el énfasis que desde mi punto de vista teológico, aparte de que sí fue una oración de intercesión por los discípulos y que ora por los que vendrían después de él, vamos a ver que de entrada es una oración por él mismo. Jesús ora por sí mismo en estos versículos que vamos a ver. Por lo tanto, no solamente es la oración de Jesús por los discípulos, sino que es la oración por él mismo. Esto me lleva entonces a mí en lo particular a entender que en el capítulo 17 de Juan, lo que está haciendo Jesús, una vez habiendo cerrado las palabras que tenía para todos los discípulos, y que comienza este capítulo, vemos que en realidad desde mi punto de vista teológicamente hablando es la entrega de cuentas. La entrega de cuentas que se hace cuando se ha cumplido con un trabajo. El trabajo que vemos aquí del enviado del Padre había sido concluido y Jesús estaba entregando cuentas al Padre. Por eso es una oración en donde Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo estas palabras que Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora había llegado. Es Jesús quien entiende todos los tiempos, todas las cosas, las formas y todo lo que había sido escrito de él. Y es muy importante entender que cuando Jesús dice que la hora ha llegado, pues efectivamente es, como comentaba en alguna otra ocasión acerca de las bodas, que le dice María que el vino se había terminado y que era pues una deshonra terrible para el novio, que se terminara el vino en las fiestas de las bodas. Antes de que terminara, pues se acerca María y le dice que interviniera y que le echara la mano al novio, y le dice: mujer que tienes conmigo, mi hora no ha llegado. Jesús entendía que su hora había llegado. Sin embargo, vamos a ver que es diferente la gloria a la que se refiere Jesús en esto, porque dice que aquí claramente lo que le está diciendo Jesús al Padre: glorifica tú al Hijo. Y lo digo porque a veces se confunde con el capítulo 12 de Juan, cuando entra Jesús a la gran ciudad, entra Jesús a la ciudad de Jerusalén y es vitoreado por las personas, va sentado cumpliendo una profecía en un asno, va en un burro, perdón, va ahí sentado, como entraban la realeza en aquellos entonces en esos lugares de Medio Oriente, no en Roma, sino de Medio Oriente, y ponían palmas a su paso y mantos y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto, como vamos a empezar a ver de la hora de ser glorificado, vamos a leer Juan 12, versículo 16 y del 23 al 26. Juan 12, vamos a ver desde el versículo 16, que cuando entra a la ciudad de Jerusalén, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. También del 23 al 26 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces Jesús mismo les está aclarando: esta no es la glorificación del Hijo del Hombre, que haya sido como el Hijo de David y bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba diciendo posteriormente.
a lo que venía, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, cuando Jesús habla acerca de que Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, se está refiriendo a la crucifixión. ¿En qué consiste la honra del Padre al Hijo? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, Jesús va a glorificar al Padre como tal a través de su sacrificio, que fue por nuestro pecado, como ya sabemos, para salvarnos, pero es la forma de glorificar al Padre. Y la forma de glorificar el Padre al Hijo no fue con esta entrada triunfal a Jerusalén, sino que fue con la resurrección. Siempre se hace referencia en este primer versículo a la crucifixión y a la resurrección. La glorificación, entonces, de Cristo, de Jesucristo, es que no fue la entrada a la ciudad como César cuando entraba a Roma, a la ciudad, a la capital, entraba entonces y se ponía en un camino, en una avenida hermosamente arreglada con la multitud que se tenía que juntar a como diera lugar para que fuera glorificado César y ovacionado. Al ir pasando, las personas iban gritando pues, cosas maravillosas, era César, y llegaba a su palacio, que era en una línea recta, así como más o menos como Reforma, la avenida de Reforma aquí en la Ciudad de México, y donde está el Ángel de la Independencia, más o menos así, pero majestuoso, todos gritándole, y se bajaba de su carruaje real y saludaba y se metía. Bueno, en el caso de nuestro Señor, Él no entró en un carruaje adornado, ni fue ovacionado. Eso fue en el capítulo, eso fue en el capítulo 12 de Juan. Hablando de capítulos, fue cuando Jesús, a partir del capítulo 19, que fue entregado y que tuvo el que cargar su cruz, es decir, su carruaje real en lugar de esto, fue su camino hacia el Gólgota, cargando su cruz, la cruz para ser crucificado. Él, y en lugar de ser ovacionado, fue maltratado, fue humillado, fue golpeado, fue escupido, fue ultrajado al extremo. Esta es la grande diferencia entre Dios y el mundo, para que nos vayamos dando una idea de la profundidad de esta oración de Jesús. Jesús lo sabía que no había sido esa del capítulo 12, era esta, y que tenía que pasar por ese camino cargando su cruz para ser crucificado y posteriormente en su justicia ser levantado como parte de esta glorificación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Entonces vemos en este versículo 1 que la hora había llegado y que de esta glorificación. También vemos que la misión había sido cumplida y Jesús está dando cuentas de esto. ¿Cuál era esta misión cumplida por parte del misionero enviado del Padre, el misionero enviado del Padre al mundo? Juan 3:16. Bueno, lo vamos a ver en Juan 6, en el mismo Evangelio de Juan 6 del 28 al 29. Y dice de la siguiente forma: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces está entregando cuentas que Jesús había hecho su misión,
y que era la obra de Dios que se iba a ver en que los hombres, los que fuimos entregados por el Padre a Jesús, creyéramos en Jesús como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios, como el que nos da salvación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hace un énfasis particular en la misión y en la calidad de enviado del Padre y en calidad del primer misionero y del único misionero por parte de Dios que ha habido en la historia. Todos los misioneros, todos los evangelistas son enviados por Cristo como parte de su cuerpo, pero el único misionero, el único enviado del Padre es Cristo como tal, y esa es su misión. Parte de esta misión que da cuentas Jesús posteriormente incluía algo que era necesario que se cumpliese en esta misión. Y vamos a Hebreos 10:14, es un versículo que leemos ahora sí a veces de corridito, lo cual pues debemos de poner más atención cuando leemos en Hebreos 10:14, dice de la siguiente forma. Es un versículo muy pequeñito, muy chiquitito, pero que finalmente era la misión. Y lo dice Hebreos en un plumazo, bueno, el Espíritu Santo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En este pequeño versículo, la ofrenda que fue Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Perfectos en cuanto a qué? Perfectos en cuanto a todo. Delante del Padre, nuestras obras son las obras del Padre. Las obras del Padre que Cristo vino a hacer, y lo que Cristo dijo que la obra del Padre encomendada a Cristo era creer en Él como el enviado del Padre, lo hacemos y nos ha hecho perfectos en obras. Nos ha hecho perfectos delante del Padre con una sola ofrenda de su cuerpo para siempre. Entonces, cualquier duda acerca de nuestra posición delante del Padre en Cristo y solo en Cristo es perfeccionados y santificados y justificados. Pero esta obra de perfeccionados, siendo hechos perfectos para siempre, no se habla en otras partes tan claramente. Habla Pablo de la justificación, de la salvación, justificación y santificación, habiendo sido redimidos. Este perfeccionamiento lo habla el libro de Hebreos a los hebreos, pero por su preocupación acerca del cumplimiento de la ley. Para nosotros los gentiles que nunca estuvimos bajo la ley de Moisés, nosotros pues obviamente nos toca también esta bendición de ser perfeccionados en cuanto al cumplimiento de la ley. No voy a entrar en detalles, tenemos Romanos 5 para más claro, lo puedes tú estudiar a lo que me estoy refiriendo y profundizar más en esto que estoy diciendo. Entonces la misión era esta misma misión que Jesús está dando cuentas porque la hora había llegado. Jesús no iba a dejar incompleta su obra porque no era de que todos los humanos vivos en ese momento creyeran en Él, sino su misión era venir, ser ofrenda, ser el Cordero Pascual y en ese evento morir por los pecados y resucitar, pero en cuanto a hombres, eran los que el Padre le había dado, particularmente esos primeros 12 discípulos, del cual uno se perdió, que fue Judas, y posteriormente un 12º discípulo, que fue el apóstol, 12º apóstol, que fue Pablo. ¿Ok? No se perdió ninguno. Entonces, él está dando cuentas de esto y en esta misma oración, pues Jesús dice en el versículo 2 de Juan 17, y dice así, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por eso me refiero a los que fuimos entregados al Padre. Como le has dado potestad sobre toda carne. La tuvo, siempre la ha tenido, siempre la tendrá para nosotros en un tiempo cronológico,
pero en el estado de divinidad es Jesús, la autoridad sobre todo lo creado y sobre toda carne. Es decir, la autoridad, como viene en el versículo 2, es la que tiene actualmente y siempre ha tenido, y vamos a confirmarlo entonces, que Jesús sabía perfectamente esto. Y vemos en Juan 5:27, vamos a regresar a Juan, por favor, 5:27, y vamos a leer: también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hablando Jesús acerca de las resurrecciones, dice en el versículo 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio, es decir, autoridad sobre toda carne, y eso significa tanto salvar a los escogidos como hacer juicio también a los no escogidos. Eso tiene esa autoridad el Hijo. Sobre cuando dice, habla de toda carne, se habla escogidos y no escogidos, ¿ok? Y es muy importante este contexto. ¿Por qué? Porque sí, Jesús vino a salvarnos, pero la parte del juicio también está incluida en esta autoridad. En el sentido como esta autoridad que le fue otorgada habiendo cumplido su misión para los que no creen en él, como Jesús mismo dijo, estos ya están condenados. ¿Por qué están condenados? Porque no han creído, no creen. No es que sigan la ley o no, sino no creen en el que fue enviado, como dice en otra parte del versículo. Él tiene autoridad sobre toda carne. Una vez resucitado Cristo, esta autoridad sigue vigente como la única válida, ¿sí?, para el acceso al Padre. Ya leímos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sí, ¿con qué legalidad? Con esta legalidad. Con esta legalidad que Jesús está diciendo de que su obra ha sido concluida. Y vamos a ver en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5 es un versículo que también lo debes de tener muy a la mano, muy presente, cuando te preguntan, pero ¿por qué no otro? Buda o tal. Bueno, aparte de todo lo que ya sabes acerca de la obra de Cristo, aquí lo dice que es el único que tiene autoridad. Y dice, 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa aclaración de Pablo de Jesucristo hombre hace referencia al ministerio terrenal de Jesús. Y el único mediador en el único Dios vivo y verdadero es Jesucristo hombre, a través de su obra de redención, en donde tiene autoridad sobre toda carne. Entonces, realmente, esto nos trae muchísima paz en el hecho de que Jesús, al tener absolutamente controlada la hora, la forma y todo lo demás, también su posterior glorificación en la resurrección, y al día de hoy y para siempre, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no la deidad cósmica. Es Jesucristo hombre, el que viene en la Biblia, el que viene en nuestra Biblia, en esos 4 evangelios, y de los que se habla en las cartas posteriores al Apocalipsis, es ese Jesucristo hombre. Vamos entonces a ver el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este versículo 3, más de los más amados en la cristiandad, era el versículo, pues vamos a llamarle preferido de los reformados, desde Lutero, Calvino. La predicación estaba principalmente, el credo, basado principalmente en este versículo. Cuando yo tuve la bendición de ser llamado por el Señor, el primer versículo que me enseñaron fue este,
porque en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es muy importante para nosotros y es muy amado, pero hay una situación aquí que sí quiero comentarla, y es la siguiente. Aquí Jesús no está dando una definición de la vida eterna. Es decir, si dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, parece una definición que conceptualmente se queda muchas veces a nivel mental. Oye, ¿qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios y a Jesucristo. Ok, conozcan. ¿Y qué significa conocer? Bueno, desde siglos, por ahí del 17, 18, 19, los reformados, principalmente, hacían esta referencia de conocer con una palabra que era experimentar. Era un conocimiento experimental, es decir, de experimentar a Cristo a través de la palabra que tenían escrita, lo cual no es correcto, o sea, no está mal. En el siglo XX, a principios del siglo XX y mediados del XX, se acuñó una palabra que sí existe en el diccionario y es aceptada por la Real Academia de la Lengua Española, que no sé si sigue siendo real, pero bueno, la Academia de la Lengua Española, en donde se acuña la palabra experiencial. Ya no es experimental, sino que que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, tiene que ser experiencial, es decir, a través de la experiencia, no nada más del experimento, porque daba la idea de prueba y error, sino de la experiencia mía de experimentar a Dios. Bueno, que también no está mal, y para predicar pues suena hasta interesante, suena bonito, pero la realidad es esta, que el Señor, insisto, como lo he enseñado, no necesita que nosotros le inventemos frases o acuñemos frases que se oigan interesantes, que casi caen en humanismo, en la raya algunas, otras interpretar y rollos que se supone son doctrinales, pero en realidad es tratar de decir lo mismo pero con palabras modernas, y lamentablemente se interpretan mal o se está haciendo una interpretación incorrecta con palabras modernas que confunden más. La verdad es de que no es necesario. Esta vida eterna viene descrita con suma claridad en segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió? La vida eterna es que participemos de su naturaleza divina aquí en la tierra, en este cuerpo corrupto que se va descomponiendo con el tiempo. En esas circunstancias, en este mundo corrupto que se va descomponiendo conforme pasa el tiempo, con cada vez más pecado. El conocer al Señor es participar de su naturaleza con absoluta libertad, entendimiento, deseo y poner por obra, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. No está mal la palabra experimental, experiencial o muchas cosas que se dicen de lo que es ser cristiano. Aquí está definido en Juan 17:3, interpretado con la misma palabra de Dios, no con otras palabras
que pueden sonar interesantes. Es simplemente, incluso, perdón, es un paréntesis, hay incluso quienes dicen que ser cristiano es un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir con paz y con felicidad. Bueno, eso con por ejemplo, con los hongos alucinógenos, pues alguien puede decir, pues eso yo lo puedo lograr con aquí los hongos que tengo, una experiencia mística, con paz y con felicidad. Y bueno, pues, si vamos a esas, pues también hay medios, ¿no? Naturales en este mundo. Bueno, no es así. Cierro paréntesis. No se necesitan otras explicaciones más que la Biblia. Con la Biblia, y esto de conocer a Dios es participar de su naturaleza divina, y la vida eterna es participar de la naturaleza divina aquí, en este cuerpo y en la siguiente vida, con este cuerpo resucitado, glorificado y resucitado. Eso es la vida eterna. Conociendo a Dios, entonces conozco a Dios simplemente porque tengo su misma naturaleza, y entonces podemos ver y conocer de Dios conforme vamos dando fruto por el Espíritu Santo de amor. ¿Cómo conozco yo a Dios, que Dios es amor? Porque permito que el Espíritu Santo obre en mí, y el fruto del Espíritu es amor, y Dios es amor. Y entonces conozco a Dios, ¿por qué? Y a Jesucristo, porque Dios es amor, porque sé lo que es el amor de Dios, porque es un fruto que el Espíritu Santo produce en mí sin ningún esfuerzo más que el de negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Y eso es todo. Está fácil. No es complicación teológica, es extraordinariamente simple. Ese es el versículo 3. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Jesús está dando cuentas, y ahí están los testigos, para que nosotros aprendamos también que todo lo que hagamos en el Señor requiere de testigos. Testigos que en aquel día que seamos en el tribunal de Cristo, evaluados para los premios en el tribunal de Cristo, tengamos testigos. Yo soy muy dado a hacer o a pedir o de tomar decisiones con testigos, siempre teniendo personas al lado mío que sean testigos, no porque desconfíe del Padre, sino en una legalidad espiritual que el mismo Jesús puso. Tenía a sus testigos, orando en voz alta, terminé la obra. Aquí está, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste, y mis testigos van a dar cuentas de esto al hacer esta forma de glorificar al Padre en este cierre, que es precisamente lo que tenemos aquí. Él acabó la obra y está cerrando esta obra con sus testigos. ¿Y cómo fue que él hizo la obra del Padre? Bueno, pues vamos a ver Mateo 23, no en cuanto a la intimidad que estos 11 hombres tuvieron con Jesús en esto, sino que desde el principio Jesús fue hacedor de la obra que le fue encomendada y que fue concluida. En Mateo 4, 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Fue el enviado del Padre, como se maneja en términos teológicos, en dar, y él era el mensaje. Jesús mismo era el mensaje. Viéndolo desde afuera, con los testigos del pueblo de Israel, y particularmente los discípulos, y particularmente esos 11 apóstoles, la obra que Jesús hizo aquí en la tierra y que le dio gloria al Padre, que la terminó y que le fue encomendada aparte de todo como el enviado del Padre y demás, fue lo que dicen simplemente en
Mateo 4:23, enseñó, predicó y sanó. Enseñó, predicó y sanó, como obra de él que había concluido y que no había perdido a ninguno, salvo aquel que nació para ello, que fue Judas Iscariote. Entonces está en este cierre. Mateo 4:23 puede verse. Entonces vemos que en el versículo 4 dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero viene el versículo 5 y es muy importante, sumamente importante, porque dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí Jesús está declarando ante los testigos, ante el Padre y ante las tinieblas, que Jesús no se ganó nada. Es decir, Jesús no hizo nada para ganar el algo, sino está afirmando que Él siempre, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, como dice Juan 1. Aquí nosotros vemos en esta declaración de Cristo ante esos testigos que está pidiendo esa glorificación y de la preexistencia de Cristo. Esta preexistencia de Cristo lo vamos a ver con suma claridad en Filipenses 2, del 6 al 11. Bueno, primeramente, su lugar de Cristo, a donde iba a regresar Jesús después de ser crucificado, me salté esto de su lugar, lo vamos a ver en Hebreos 1.3. En Hebreos 1.3, ¿qué es a lo que se estaba refiriendo Jesús con que le regresara ese lugar que tenía? Vamos a ver en Hebreos 1.3 a lo que Jesús regresó al haber sido resucitado. Dice en Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sentado a la diestra de la majestad de Dios. Es decir, después del cierre, Jesús regresó a su lugar. A su lugar iba a regresar y que él sabía perfectamente cuál era su lugar. Y vamos a ver en 1 Corintios 15, también, que se habla el destino, no el destino, sino lo que va a pasar una vez concluida toda esta obra del cierre, como viene en Apocalipsis, de lo que hoy entendemos como creación, una nueva. Y en 1 Corintios 15, del 24 al 28. 1 Corintios 15, del 24 al 28. Fíjate lo que dice. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, hablando de Cristo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre. Es decir, todas las cosas bajo sus pies, a excepción del Padre. Pero dice en el 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre, para que Dios sea todo en todos, incluso Jesús, concluyendo su obra en la tierra,
continuando su obra como intermediario y como intercesor nuestro en lo que se cumplen los tiempos proféticos, y al final del cierre de todo que vemos en Apocalipsis, cuando todo termine, el final, vamos a llamarle así, es que el Padre que sujetó todas las cosas a Cristo, y habiendo puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies, Cristo mismo va a entregar esto al Padre, y él mismo se va a sujetar al Padre, siendo Dios todo en todo y en todos. Esto va muchísimo más allá de nuestra mente, de entendimiento, de ganas de entender, y como Cristo está diciendo: glorifícame al lado tuyo. Fue puesto en toda autoridad, como vimos en Hebreos 1:3, pero él también se va a sujetar para que en esta declaración: glorifícame al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo. Y ahora sí vamos, antes que el mundo fuese. Y es aquí esa gloria, le va a hacer regresar esa gloria antes que el mundo fuese, al ya tomar su lugar. Ya vimos lo que va al final, que es 1 Corintios 15, 24 al 28, pero aquí la confirmación delante de estos testigos que Jesús era, y que no Jesús era, sino Jesús es, y la preeminencia, pero también la preexistencia. O sea, Cristo no fue creado, ni Cristo se ganó nada. Simplemente lo vamos a ver en Filipenses, ahora sí, Filipenses 2, del 6 al 11. Vamos a ver esto. Es también un pasaje muy conocido, pero es necesario que lo repasemos. ¿Por qué? Porque obviamente nos conviene hacerlo. 2, del 6 al 11 de Filipenses. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Sí? Para gloria del Dios Padre. Parece que son detalles, pero no son detalles. O sea, el hecho de que diga que esto lo hizo para gloria de Dios Padre confirma lo que estamos leyendo en Juan 17, que fue: glorifícame, ahora yo te glorifico a ti. Ya vimos lo que Jesús, la preexistencia de Jesús, es Dios desde antes de la creación, sigue siendo Dios, y ya sabemos el final, 1 Corintios 15, 24 al 28. Absolutamente todo tiene sentido. En términos de entonces, esta gloria, como parte de esta misión y con la autoridad que le fue dada a Jesús, viene algo que para nosotros debemos comentarlo, que es glorioso, valga la redundancia, glorioso de la gloria de Dios. Y es un versículo que también conocemos muchísimo, lo platicamos, lo predicamos, pero hoy quiero que lo veas desde el punto de vista de Cristo, en legalidad de este cierre, de esta entrega de cuentas. En Romanos 8:30, hablando de esta gloria que está diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Da paso entonces a lo que viene de Juan 17, que vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿sí? Pero que es de vital importancia, pero me tengo que adelantar. Toda esta gloria que acabo de leer en Romanos 8:30, dice: y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también
glorificó. Nosotros hemos sido glorificados junto con el Hijo. Tú dirás, pero pues, ¿cómo? Hemos sido glorificados porque fuimos llamados y nos predestinó, nos llamó, estamos aquí, nos justificó, somos justos. Ya los que ¿Y qué sigue? Bueno, después de ser justificados, también los glorificó en tiempo pasado. ¿Cómo nos glorificó? ¿Por qué? Bueno, nos glorificó al nacer de nuevo y al ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y hemos recibido la gloria de estar vivos. Hemos recibido la gloria de Dios. La gloria de Cristo en nosotros es tener vida eterna. Y el tener vida eterna es la glorificación que Cristo nos dio de su glorificación a nosotros, con su naturaleza divina en nosotros, y hemos sido glorificados. Seremos glorificados también en la resurrección, pero al día de hoy ya fuimos glorificados. ¿Cómo no vamos a tener todo el cuidado de Dios? Pero bueno, es otra historia, pero hemos sido glorificados con el Señor. Al haber nacido de nuevo y al habernos dado esta vida eterna. Quiero terminar con un detalle nada más. Y es un detalle importante. Si tú tienes una Biblia con concordancia o electrónica, te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Tú buscas la palabra Jesucristo en esta concordancia electrónica o en papel y vas a ver que se habla de Jesucristo, pues ahora sí que en todos los evangelios, en todas las cartas y demás. Pero fíjate que si tú buscas Jesucristo como yo lo estoy haciendo en mi concordancia, te vas a dar cuenta, se habla de Jesucristo en Mateo 1:1, acerca de la genealogía de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, en Mateo 1:18, Marcos 1:1, dice el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En Juan 1:17 dice, pues por la ley la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Son 4 versículos, ¿ok? Que hablan de Jesucristo. Hablan de Jesucristo. Los evangelistas están hablando de Jesucristo, ya tiempo pasado. ¿Sabes quién le dio el nombre de Jesucristo a Jesús? Él mismo. Él mismo. Se llamó Jesucristo, Salvador y Mesías. Jesús, de acuerdo con el hebreo, que no voy a decirlo en hebreo, pero la conjunción de Jesucristo fue dada por Jesucristo. Por primera vez de su propia boca salió en el versículo 3 de Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y es la primera vez que oyen la palabra Jesucristo estos testigos. Se habla en los evangelios de Jesús, Jesús el Cristo, pero de Jesucristo. Chécalo bien en esa concordancia, son 4 versículos hablando de terceros. Pero la primera vez que aparece Jesucristo fue por labios mismos de Jesucristo en Juan 17. Y esta palabra Jesucristo es para nosotros todo. Nos es todo, porque es el Mesías, es el Salvador, es nuestro Salvador, es el Mesías para los judíos, pero es Jesús, el Hijo de Dios, y es el Cristo, el Dios Hijo. Entonces la palabra Jesucristo vino y fue dada y fue dicha y nos fue entregada por medio del mismo Jesucristo. Esto es glorioso, espero lo llegues a entender, a recibir.
qué significa Jesucristo y quién lo dijo, que fue Jesucristo y por qué lo dijo en esta entrega de cuentas. Jesucristo mismo, y a Jesucristo ya se autollamó este Jesús, Hijo de Dios, y este Cristo Mesías Salvador hebreo, judío, se autonombra Jesucristo para todos nosotros. Te pido por favor entonces, te agradezco el tiempo y te pido que lo viste completo, me da mucho gusto, que también lo compartas con quienes tú quieras. No pienses que esto es algo muy pesado para nuevos creyentes, por el contrario, yo como nuevo creyente me hubiera gustado mucho haber oído esta interpretación de Juan 17:3, más allá de lo experimental o lo experiencial, sino que la profundidad de lo que es Jesucristo lo puedes compartir con personas recién nacidas de nuevo, lo van a entender, o para nosotros que ya llevamos algún tiempo. Te agradezco entonces el tiempo y nos veremos entonces en la próxima sesión, el capítulo 16, continuando con Juan 17. Muchas gracias, te agradezco el tiempo y estamos